Estaba sentado en mi pequeño apartamento en el tercer piso, disfrutando de una noche tranquila después de una larga jornada de trabajo. El reloj marcaba las 9 de la noche, y el silencio era casi palpable. Vivo solo desde hace un año, después de una separación difícil que me dejó con pocas ganas de socializar. A pesar de la soledad, he aprendido a apreciar la calma de mi hogar. Esa noche, decidí relajarme con una copa de vino y un buen libro. Las luces suaves y la música clásica de fondo creaban una atmósfera de serenidad. Sin embargo, alrededor de las 10, noté algo extraño. Los sonidos usuales del vecindario, los coches pasando, gente conversando, parecían haberse desvanecido. Me quedé escuchando, pero todo estaba en completo silencio, un silencio que comenzaba a volverse inquietante. Traté de ignorar la sensación incómoda y volví a mi libro. Sin embargo, no pude evitar mirar hacia la puerta de entrada de vez en cuando, como si esperara que algo o alguien entrara. Me reí de mí mismo, pensando que era absurdo sentirme así. A las 11 decidí prepararme para dormir. Cerré las ventanas, aseguré la puerta con el doble cerrojo y apagué las luces del salón. Mientras me dirigía a la habitación, escuché un leve crujido en el pasillo. Me detuve en seco, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. Era un crujido lento como si alguien estuviera caminando despacio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Caminé de puntillas hasta la puerta del dormitorio y la cerré con cuidado. Me quedé ahí, apoyado contra la puerta, escuchando. El crujido se detuvo, y un silencio sepulcral llenó el apartamento. Pasaron unos minutos interminables y, cuando estaba a punto de convencerme de que no había nada, escuché un susurro. Era muy suave, casi inaudible, pero definitivamente un susurro. No podía entender lo que decía, pero la mera idea de que alguien pudiera estar en mi casa me aterrorizó. Agarré mi teléfono y traté de llamar a la policía, pero la señal estaba inexplicablemente cortada. Mis manos temblaban mientras intentaba varias veces, sin éxito. Decidí armarme de valor y enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Tomé un bate de béisbol que guardaba en el armario, abrí la puerta del dormitorio y lentamente avancé hacia el pasillo. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa, y mi respiración parecía un trueno. Llegué al final del pasillo y me asomé al salón. Todo estaba en su lugar, no había señales de intrusión. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Retrocedí unos pasos, manteniéndome alerta, y justo cuando giraba para regresar a la habitación, escuché una risa. Era una risa suave, casi infantil, pero cargada de algo profundamente perturbador. Venía del baño, la puerta del baño estaba entreabierta, y un rayo de luz se filtraba por la rendija. Me acerqué con cautela, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. Empujé la puerta con el bate, listo para enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. Pero el baño estaba vacío, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. De repente, la puerta principal se cerró de golpe. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche. Corrí hacia la entrada, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada con el doble cerrojo, tal y como la había dejado. Mi mente se debatía entre la realidad y la locura. ¿Podría alguien haber entrado y salido sin que me diera cuenta? ¿Era posible que todo esto fuera un producto de mi imaginación? Volví a revisar cada rincón del apartamento, pero no encontré nada fuera de lo común. La sensación de ser observado se intensificaba con cada minuto que pasaba. Sentí una corriente de aire frío, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La temperatura del apartamento pareció bajar de repente, haciendo que mi respiración se condensara. Regresé al salón y me senté en el sofá, abrazando el bate con fuerza. Miré el reloj. Eran las 12:30. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Decidí quedarme despierto el resto de la noche. Prendí todas las luces y me senté frente a la puerta de entrada, esperando cualquier signo de actividad. El tiempo pasó lentamente, y a las 3 de la mañana, el cansancio empezó a vencerme. Cerré los ojos solo por un momento, y cuando los abrí, el sol comenzaba a asomarse por las ventanas. Me levanté con dificultad, sintiéndome agotado y desorientado. El apartamento parecía normal, pero la sensación de inquietud no se había ido.
Revisé mi teléfono y vi que la señal había vuelto. Llamé a un amigo y le conté lo sucedido, tratando de encontrar algún consuelo en su voz. Me ofreció quedarse conmigo esa noche, y acepté de inmediato. Cuando llegó, nos aseguramos de que todas las entradas estuvieran bien cerradas, y pasamos la noche hablando y tratando de mantener la calma. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, volvimos a escuchar esos crujidos y susurros. Esta vez, no estábamos solos en nuestro miedo. Nunca descubrimos qué causaba esos ruidos, ni de dónde venían los susurros y la risa. Con el tiempo, el fenómeno se volvió menos frecuente, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Cada noche, antes de dormir, reviso cada rincón del apartamento, asegurándome de que todo esté en su lugar. Y aunque me he acostumbrado a vivir con esa inquietud, nunca dejo de sentir que hay algo, o alguien, acechando en la oscuridad. Lo más aterrador es no saber que está ahí, no saber si algún día lo descubriré. Y cada noche, cuando apago las luces, ese miedo inexplicable y la incertidumbre vuelven a apoderarse de mí, recordándome que no siempre estamos tan solos como creemos. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. El invierno había llegado con una furia inusitada. La tormenta de nieve azotaba las ventanas de mi cabaña en las montañas, creando un muro blanco y espeso que parecía aislarme del mundo exterior. Había decidido pasar una semana en este refugio para alejarme del estrés del trabajo y encontrar un poco de paz. Sin embargo, esa noche, la calma que tanto anhelaba se transformó en una inquietud indescriptible. El reloj marcaba las 8 cuando encendí la chimenea, disfrutando del crepitar de la madera ardiendo. El calor era acogedor y las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Con una taza de té caliente en la mano, me senté en el viejo sillón de cuero y comencé a leer un libro. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña, todo parecía perfecto. Cerca de las 9 la luz parpadeó. Me levanté para revisar el generador, ya que en estas regiones es común que la electricidad falle durante tormentas tan intensas. El generador funcionaba perfectamente, y después de unos minutos la luz se estabilizó. Volví al sillón, pero esa sensación de inquietud comenzó a arraigarse en mi interior. A las 10, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Me sobresalté, dejando caer el libro al suelo. Mi corazón latía aceleradamente mientras me acercaba a la puerta. ¿Quién podría estar ahí en medio de una tormenta? Miré por la mirilla, pero todo lo que vi fue oscuridad. Abrí la puerta lentamente, enfrentándome al frío cortante de la noche. No había nadie, solo la nieve acumulándose en el porche. Cerré la puerta, asegurándome de trancar bien. Volví al sillón, tratando de convencerme de que el golpe podría haber sido causado por el viento o algún animal. Sin embargo, la calma había sido sustituida por una sensación de alerta constante. Cada crujido de la madera, cada aullido del viento, se sentía amplificado en la quietud de la cabaña. Alrededor de las 11 el generador se apagó. La cabaña quedó sumida en una oscuridad total, iluminada solo por las tenues llamas de la chimenea. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, esta vez no por el frío. Me dirigí al sótano para revisar el generador, llevando una linterna. Al bajar las escaleras, noté que la temperatura había descendido considerablemente. El sótano estaba helado, y el aire se sentía más denso. El generador no mostraba ningún problema visible, pero no se encendía. Tras varios intentos fallidos decidí subir de nuevo y quedarme cerca de la chimenea para mantenerme caliente. Al regresar al salón, noté algo extraño. Mi libro, que había dejado caer al suelo, estaba ahora en la mesa de centro. No recordaba haberlo movido. Sentí una oleada de pánico. Traté de racionalizarlo pensando que tal vez lo había puesto allí sin darme cuenta en mi nerviosismo. Sin embargo, la sensación de no estar solo se intensificó. Me senté en el sillón, mirando las sombras que proyectaba la chimenea, cada vez más inquietantes. A la medianoche, escuché un susurro. Era un murmullo suave, apenas audible, que parecía provenir del piso superior. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la curiosidad y el miedo me empujaron a investigar. Subí las escaleras con cautela, cada paso resonando en el silencio de la cabaña.
Al llegar al pasillo del segundo piso, vi que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Me acerqué lentamente con la linterna en mano y empujé la puerta. El dormitorio estaba vacío, pero la ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar ráfagas de nieve y viento. Cerré la ventana rápidamente intentando mantener el calor. Fue entonces cuando escuché la risa. Era una risa suave, casi infantil, que provenía del vestidor. Me congelé en el acto, el miedo apoderándose de mí. Lentamente, me dirigí hacia el vestidor y con un temblor en la mano, abrí la puerta. Estaba vacío. La risa se había desvanecido, dejando un silencio aterrador. Decidí que no podía seguir investigando. Cerré la puerta del dormitorio con llave y regresé al salón, donde el fuego de la chimenea comenzaba a apagarse. Avivé las llamas y me senté, tratando de mantenerme despierto. El reloj marcaba la 1 de la mañana y cada minuto se sentía interminable. Pasaron las horas, y aunque no escuché más ruidos, la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moverse a mi alrededor, y cada sonido me hacía saltar de mi asiento. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero el verdadero tormento estaba dentro de la cabaña. A las 4 de la mañana, cuando la tormenta comenzaba a amainar, escuché pasos en el techo. Eran lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando sobre las vigas. Sabía que no podía haber nadie allí, pero el sonido era inconfundible. Decidí que lo mejor era esperar a que amaneciera para salir de la cabaña. El amanecer trajo una ligera sensación de alivio. El generador volvió a funcionar y la luz llenó la cabaña, disipando algunas de las sombras inquietantes. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Llamé a un amigo que vivía en la ciudad más cercana y le pedí que viniera a buscarme. No quería pasar otra noche en esa cabaña. Cuando llegó, le conté lo sucedido. Rebuscamos la cabaña juntos, pero no encontramos nada fuera de lo común. Sin embargo, ambos sentimos una presencia, algo que no podíamos explicar. Decidimos cerrar la cabaña y regresar a la ciudad. Nunca entendí qué pasó esa noche. La cabaña sigue allí, abandonada, con sus secretos escondidos en cada rincón. A veces, pienso en volver para descubrir la verdad, pero el miedo siempre me detiene. La incertidumbre de no saber qué me acechaba esa noche sigue persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo. Esa noche estaba particularmente tranquila. La tormenta que había estado azotando la ciudad durante días había cesado finalmente, dejando un aire frío y limpio. Decidí aprovechar la paz que traía la calma después de la tormenta para relajarme en mi casa, un antiguo edificio victoriano que había comprado hace poco. La casa era hermosa, con techos altos y ventanas enormes, pero también tenía un aire ligeramente inquietante. Cada crujido de la madera y cada sombra parecía tener su propia historia. Me convencí de que esas sensaciones eran parte del encanto de vivir en un lugar con tanta historia. Eran las 11 de la noche cuando decidí que era hora de dormir. Me lavé los dientes, apagué las luces y me dirigí a mi habitación en el segundo piso. Al pasar frente al espejo del pasillo, algo llamó mi atención. Fue un reflejo, algo que no debería haber estado allí. Me detuve y miré más de cerca, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí que había sido un juego de luces, una sombra proyectada de manera extraña. Me metí en la cama y traté de relajarme, pero el sueño tardaba en llegar. Cada vez que cerraba los ojos, me parecía escuchar un susurro, un murmullo apenas audible. Abrí los ojos varias veces, pero no veía nada fuera de lo normal. La inquietud comenzó a instalarse en mi pecho, y finalmente, a la 1 de la madrugada, decidí levantarme a beber un vaso de agua. Bajé a la cocina tratando de no hacer ruido. Al pasar de nuevo frente al espejo del pasillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré mi reflejo y, por un breve instante, me pareció que no estaba solo. Había algo detrás de mí, una figura oscura que desapareció tan pronto como parpadeé. Me giré rápidamente, pero no había nada. El pasillo estaba vacío. Intenté convencerme de que estaba cansado, y mi mente me jugaba trucos. Bebí el agua y regresé a mi habitación, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Me tumbé en la cama, mirando el techo, y finalmente el cansancio me venció. Desperté de golpe a las 3 de la mañana.
La habitación estaba en completa oscuridad, y el aire se sentía más frío de lo normal. Escuché un susurro, esta vez más claro. Parecía venir del espejo del pasillo. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y salí al pasillo. El espejo me devolvía mi reflejo, pero había algo más. Una figura oscura, apenas visible, estaba detrás de mí. El miedo me paralizó. No sabía si debía moverme, pero no podía dejar de mirar. La figura se quedó allí, inmóvil, y de repente, la luz del pasillo parpadeó. La figura desapareció, dejando solo mi reflejo asustado. Decidí regresar a mi habitación, cerrar la puerta y esperar a que amaneciera. Al día siguiente, conté lo sucedido a un amigo que sabía mucho sobre lo paranormal. Me dijo que los espejos antiguos a veces pueden actuar como portales, reflejando más que solo la realidad física. Me aconsejó que cubriera el espejo durante la noche y que intentara no prestar atención a lo que pudiera ver en él. Esa noche, seguí su consejo. Cubrí el espejo con una sábana y traté de no pensar en ello. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Me sentía inquieto, como si algo estuviera esperando, acechando en las sombras. Pasaron varias noches sin incidentes, y poco a poco comencé a relajarme de nuevo. Pero una noche, al pasar por el pasillo, noté que la sábana que cubría el espejo estaba en el suelo. Me acerqué con cautela y, cuando levanté la sábana, el espejo reflejó algo que me heló la sangre. Mi propio reflejo, pero con una expresión de terror absoluto, como si estuviera gritando en silencio. Detrás de mí la figura oscura estaba de vuelta, más nítida que nunca. No me giré. No quería ver si realmente había algo detrás de mí. En lugar de eso, corrí hacia la habitación, cerré la puerta y me metí bajo las sábanas, temblando. Escuché susurros toda la noche, palabras ininteligibles que parecían venir de todas partes, y de ninguna. A la mañana siguiente, llamé a un experto en lo paranormal, para que viniera a la casa. Después de examinar el espejo y el resto de la casa, me dijo que había una presencia en el espejo, algo que estaba atrapado entre los mundos. Me aconsejó que me deshiciera del espejo inmediatamente. Llevé el espejo al jardín y lo rompí en pedazos, enterrándolos en diferentes lugares del terreno. La sensación de inquietud se disipó lentamente, y poco a poco, la casa volvió a sentirse como un hogar. Sin embargo, a veces, en noches tranquilas, todavía siento que algo me observa desde las sombras. Y cada vez que paso por un espejo, no puedo evitar mirar 2 veces, asegurándome de que solo vea mi propio reflejo. La incertidumbre y el miedo de no saber qué era aquella figura oscura me acompaña, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender del todo. Había pasado casi un año desde que había decidido mudarme al campo, buscando escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un lugar donde pudiera concentrarme en mi escritura. La casa al final del camino era perfecta, un edificio antiguo pero bien conservado, rodeado de naturaleza y lejos de cualquier vecino cercano. Era el lugar ideal para aislarme y sumergirme en mis proyectos. La primera semana fue tranquila y productiva. Los días eran largos y llenos de luz, y las noches traían un silencio apacible que nunca había experimentado en la ciudad. Sin embargo, esa calma se rompió una noche cuando empecé a notar cosas extrañas. Eran las 11 de la noche cuando escuché por primera vez el ruido. Un crujido suave que venía del piso de abajo. En un principio pensé que se trataba de la madera vieja de la casa, pero el ruido se repetía con demasiada regularidad. Bajé las escaleras lentamente, con una linterna en la mano, pero no encontré nada fuera de lo común. Pensé que tal vez había sido mi imaginación y volví a la cama, pero no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las noches siguientes fueron similares. Siempre alrededor de las 11, los crujidos comenzaban y a veces se mezclaban con lo que parecían ser susurros. Revisé cada rincón de la casa, pero nunca encontré nada. Decidí instalar cámaras de seguridad para ver si podía captar algo, pero las grabaciones no mostraban nada fuera de lo ordinario, solo los crujidos y susurros que ya había escuchado. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, noté algo peculiar. En una de las cámaras del salón, una sombra parecía moverse lentamente por la habitación, deteniéndose en el centro antes de desaparecer. Mi corazón se aceleró.
Rebobiné la cinta y la volví a ver, pero la sombra no aparecía de nuevo. Decidí que necesitaba respuestas. Llamé a un amigo que sabía mucho sobre lo paranormal. Le conté lo que había estado experimentando y aceptó venir a pasar unos días conmigo para investigar. Llegó un viernes por la tarde, trayendo consigo varios equipos para detectar actividad paranormal. Esa noche, nos sentamos en el salón con todas las luces apagadas, dejando que los sensores y cámaras hicieran su trabajo. A las 11 en punto, los crujidos comenzaron de nuevo. Esta vez, fueron más fuertes y parecía que se acercaban. Mi amigo y yo nos miramos, sintiendo la tensión en el aire. De repente, uno de los sensores de movimiento se activó, señalando algo en el pasillo. Nos dirigimos al pasillo con las linternas en mano, pero no vimos nada. Sin embargo, la sensación de ser observados era abrumadora. Mi amigo sacó una grabadora y comenzó a hacer preguntas al aire, esperando captar alguna respuesta en las ondas de sonido. Cuando revisamos la grabación más tarde, escuchamos un susurro claro y distinto que decía: «No te vayas». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Pasamos horas revisando las grabaciones y los sensores, tratando de encontrar una explicación lógica. Al amanecer, mi amigo sugirió que tal vez la casa tenía una historia que desconocíamos. Decidimos investigar los antecedentes de la propiedad. Descubrimos que la casa había pertenecido a una familia durante muchas generaciones. La última propietaria había sido una mujer mayor que vivió sola hasta su muerte, ocurrida en circunstancias misteriosas. Los vecinos contaban historias de luces extrañas y ruidos inexplicables después de su fallecimiento, pero nadie había vivido en la casa desde entonces. Armados con esta información, decidimos contactar a un historiador local que conocía bien la historia de la región. Nos contó que la mujer había sido conocida por practicar espiritismo y que solía realizar sesiones en la casa, intentando comunicarse con su esposo fallecido. Al parecer, algo había salido mal en una de esas sesiones, y desde entonces, la casa había sido escenario de fenómenos extraños. Esa noche, con más preguntas que respuestas, nos preparamos para otra vigilia. A las 11, los crujidos comenzaron de nuevo, seguidos por los susurros. Esta vez, los susurros eran más claros y parecían formar palabras que no podíamos entender del todo. Mi amigo sugirió que intentáramos una sesión de espiritismo similar a las que la mujer había realizado. Con una mezcla de escepticismo y miedo, acepté. Nos sentamos en el salón rodeados de velas y equipos de grabación. Mi amigo comenzó a hacer preguntas, intentando contactar con cualquier presencia que pudiera estar en la casa. Al principio, no ocurrió nada, pero luego las velas comenzaron a parpadear y una brisa fría llenó la habitación. Los susurros se hicieron más intensos y las palabras comenzaron a tomar forma. «Ayúdame. No te vayas. Él está aquí». De repente, una de las cámaras se apagó y las luces parpadearon violentamente. El miedo nos paralizó, pero seguimos adelante, intentando mantener la calma. Entonces, todo se detuvo. El silencio fue abrumador y las velas se apagaron de golpe. Nos quedamos sentados en la oscuridad, sin saber qué hacer. Decidimos que era suficiente por una noche y nos retiramos a nuestras habitaciones, pero ninguno de los dos pudo dormir. A la mañana siguiente, mi amigo sugirió que dejáramos la casa por un tiempo para ver si los fenómenos cesaban. Estuve de acuerdo y empaqué algunas cosas esenciales. Nos alejamos por una semana, quedándonos en un hotel cercano y visitando la casa solo de día para revisar los equipos. Durante esa semana, las grabaciones mostraron actividad constante, sombras moviéndose, susurros y crujidos. Parecía que la casa estaba viva con una energía que no entendíamos. Decidimos que lo mejor era no interferir más y que la casa necesitaba ser sellada de alguna manera. Consultamos a un sacerdote local que accedió a bendecir la casa. Realizó el ritual, y por unos días, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, una semana después, los crujidos y susurros comenzaron de nuevo, esta vez con más intensidad.
Todo comenzó cuando me mudé a una vieja casa victoriana, en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. La casa había estado deshabitada por años, y aunque tenía un aire desolado, también tenía un encanto antiguo que me atrajo de inmediato. Decidí que este sería el lugar perfecto para empezar de nuevo después de una separación difícil. Pasaron las primeras semanas y todo parecía estar en orden. Me instalé y comencé a familiarizarme con la casa. La mayoría de las habitaciones estaban en buen estado, pero había una que siempre me daba escalofríos, la habitación al final del pasillo del segundo piso. La evitaba sin saber exactamente por qué, simplemente no me sentía cómodo allí. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, estaba en la sala leyendo un libro. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuché un golpe fuerte que venía del segundo piso. Me sobresalté, pero pensé que podría haber sido el viento moviendo algo. Decidí ignorarlo y seguir leyendo, pero los golpes continuaron, cada vez más insistentes. Finalmente, subí las escaleras con una linterna, tratando de no hacer ruido. Los golpes parecían provenir de la habitación al final del pasillo. Me acerqué con cautela, y cuando puse la mano en la perilla, los golpes cesaron abruptamente. Abrí la puerta lentamente y, para mi sorpresa, la habitación estaba vacía. La única ventana estaba cerrada, y no había señales de que algo pudiera haber causado el ruido. Decidí que probablemente estaba demasiado cansado, y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cerré la puerta y volví a mi habitación, pero no pude sacudirme la sensación de incomodidad. A la mañana siguiente, revisé la habitación nuevamente con la luz del día, pero no encontré nada fuera de lo común. Las noches siguientes fueron tranquilas, hasta que una semana después, los golpes volvieron. Esta vez eran más fuertes, casi desesperados. Subí corriendo las escaleras y abrí la puerta de golpe, pero de nuevo, la habitación estaba vacía. Me quedé allí, inmóvil, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando noté algo en la pared opuesta, una pequeña puerta, apenas visible, oculta detrás de un viejo espejo. La puerta era tan pequeña que parecía hecha para un niño. Me acerqué y con cierta dificultad logré abrirla. Detrás de ella había un espacio oscuro y estrecho, como un pequeño armario o escondite. Iluminé el interior con mi linterna y vi que estaba lleno de polvo y telarañas, pero también había algo más. Una muñeca antigua, sucia y desgarbada, con una expresión extrañamente maliciosa. El hallazgo me inquietó profundamente. Decidí cerrar la pequeña puerta y dejar la muñeca donde estaba. Esa noche, los golpes no cesaron, y además comenzaron los susurros. Eran suaves y casi inaudibles, pero claramente presentes. Parecía que venían de todas partes y de ninguna a la vez, envolviendo la habitación en una atmósfera de miedo y desasosiego. Llamé a un amigo que vivía en el pueblo para que viniera a quedarse conmigo. Le conté lo que estaba ocurriendo y, aunque era escéptico, aceptó ayudarme. Esa noche nos sentamos en la sala, esperando a que los golpes comenzaran. A las 11:30 en punto, el ruido empezó, más fuerte que nunca. Subimos juntos y abrimos la puerta de la habitación. Los golpes parecían provenir directamente de la pequeña puerta detrás del espejo. Mi amigo, más valiente que yo, abrió la puerta y sacó la muñeca. La examinamos bajo la luz, y ambos sentimos una extraña energía emanando de ella. Decidimos que lo mejor era deshacernos de la muñeca, así que la llevamos al jardín y la quemamos. Por unos días, la casa estuvo en silencio, y pensé que todo había terminado. Sin embargo, una noche, justo cuando me estaba quedando dormido, escuché un susurro claro y distintivo. ¿Por qué me quemaste? Mi sangre se heló. Me levanté de un salto y encendí todas las luces de la casa, buscando algún indicio de que no estaba solo. No encontré nada, pero la sensación de ser observado era abrumadora. A la mañana siguiente, llamé a un investigador paranormal. Le expliqué lo que había sucedido y él aceptó venir a la casa. Llegó con un equipo de grabación y varios instrumentos para detectar actividad sobrenatural. Pasamos la noche en vela, esperando a que algo sucediera. Los golpes no tardaron en comenzar, seguidos por los susurros. El investigador captó varias voces en sus grabaciones, todas susurrando cosas ininteligibles, excepto una que decía claramente, «No te vayas». El investigador concluyó que la casa tenía una presencia que no estaba dispuesta a irse.
Me aconsejó que considerara mudarme, ya que algunas energías son demasiado fuertes para ser eliminadas. Decidí seguir su consejo. Empaqué mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Unas semanas después de haberme mudado, recibí una llamada del nuevo propietario de la casa. Estaba desesperado y asustado. Me dijo que había encontrado la pequeña puerta detrás del espejo y que los golpes y susurros habían comenzado de nuevo. Le aconsejé que se deshiciera de la casa, pero él decidió quedarse y tratar de enfrentarlo. Nunca supe qué sucedió después con la casa ni con el nuevo propietario, pero a veces, en las noches tranquilas, aún puedo escuchar esos golpes y susurros en mi mente, recordándome que hay lugares en este mundo donde las sombras guardan secretos que es mejor no desentrañar. La incertidumbre de no saber qué era lo que habitaba esa habitación maldita persiste, y el miedo de lo desconocido sigue acechando en mis recuerdos, recordándome que hay cosas que nunca podremos entender del todo. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.